antes de hablar de casuística, que sé que eres una auténtica experta en fenomenología criminal, casuística, crónica negra, etcétera, para que todo el mundo sea capaz de entender y de incluso situar los perfiles de criminales de los que podemos hablar, creo que es imprescindible que hablemos a lo mejor de diferenciaciones entre psicopatía y, bueno, lo iremos comentando, ¿no? Yo quería hacer una diferencia, y si nos puedes explicar con casos reales, entre qué es la psicopatía y qué es la sociopatía. ¿Cuáles son esas diferencias y y en qué casos reales podemos ver estas diferencias? En un caso vamos a partir de que la psicopatía es algo innato y la sociopatía es adquirida. Me explico. Cuando hablamos de psicopatía, la sociedad comete un error muy grave, y este error muchas veces es debido y viene avalado por medios de comunicación, por series de televisión, por la novela negra, porque al pensar o al decir la palabra psicópata, gran parte de la sociedad inmediatamente piensa en el Ted Bundy, en el Jeffrey Dahmer, piensa en el sujeto multicida que ha cometido unos crímenes horrendos, aberrantes. Pero es que la psicopatía es un trastorno antisocial de la personalidad, es decir, no es un trastorno mental, que lo que implica es una forma de ser, unas características peculiares a la hora de relacionarte con tu entorno, a la hora de sentir, a la hora de pensar y a la hora de actuar. De modo que cuando hablamos de la psicopatía como trastorno antisocial de la personalidad, tenemos que tener en cuenta que hay psicópatas que se convierten en asesinos terribles, multicidas, hombres y a veces algunas mujeres. Tenemos psicópatas integrados, tenemos psicópatas emocionales, tenemos psicópatas corporativos, porque la psicopatía es una forma de ser, de pensar y de sentir. Y es algo innato. La neurocriminología, Adrian Raine, James Fallon, ha demostrado que con esta anomalía neurológica que está situada en el lóbulo prefrontal y que está relacionada, esta anomalía, con el hipocampo, con unas partes muy concretas de nuestro cerebro que son las que nos hacen sentir, por ejemplo, empatía, las que nos hacen sentir compasión, las que nos hacen ver a las personas como personas y no como objetos. Ellos, cosificar, ¿no? Correcto, cosificar al otro. Ellos y ellas nacen con esta anomalía. Es un vacío que no se puede llenar. De modo que hablamos de algo innato. ¿Pero qué ocurre con la sociopatía? La sociopatía, Vicente Garrido fue el primero que dijo que la sociopatía es una psicopatía adquirida. Es decir, que cuando hablamos de sociopatía no hablamos de un problema neurológico o una anomalía cerebral innata. De lo que estamos hablando es de que se lleva a cabo determinados comportamientos antisociales. ¿Por qué? Por una crianza o un patrón de crianza parental erróneo, familias disfuncionales, situaciones vividas de violencia, normalización de esa violencia, recordando a Bandura ese aprendizaje vicario de la violencia a través de patrones que viven en casa, bien sean de ficción, como puede ser la televisión, películas, videojuegos, padres, hermanos. De modo que lo que ocurre con ese sujeto es que una crianza deficiente lo convierte en un sujeto que lleva a cabo conductas antisociales. Y normalmente hablamos de esta subcultura delincuencial. Ejemplo de un psicópata, José Bretón. Bretón es un psicópata de manual. Angie, María Ángeles Molina, psicópata de manual. Un sociópata, el Vaquilla. El Vaquilla. ¿Quién nos recuerda al Vaquilla? Un sujeto que podemos encuadrar dentro de la tipología de delincuente común, estafador, robos, hurtos, pero que él ha vivido, ha crecido y ha tenido una pauta de crianza en una situación y en un entorno completamente delincuencial. Por lo tanto, en criminología podríamos hablar de respecto a los sociópatas que están totalmente influidos por factores ambientales, ¿no? Correcto, exógenos. Muy bien, factores ambientales, exógenos, pautas de crianza, mientras que cuando hablamos de la psicopatía hay un peso muy importante en esta biología, en esta anomalía neurológica. Pero siguiendo a James Fallon te puedo decir que es muy interesante porque James Fallon descubrió que tiene un cerebro de psicópata. Y sin embargo, James Fallon no solo es un grandísimo neurocriminólogo, sino que además trabaja para el Pentágono. ¿Por qué James Fallon no se ha convertido en un terrible depredador y Jeffrey Dahmer sí? Teniendo la misma estructura
mental, teniendo esas mismas anomalías en el lóbulo prefrontal. Muy sencillo, esto nos demuestra que en determinado sujeto pesa mucho más el ambiente, la educación y los factores exógenos que los endógenos. ¿Cuál es el problema? Cuando hay factores endógenos desfavorables, más factores exógenos desfavorables. Hay un true crime fabuloso, que es Jeffrey Dahmer, donde se ve cómo las pautas de crianza completamente contradictorias del padre y de la madre convierten a Jeffrey Dahmer en un depredador letal. Entiendo. De hecho, incluso podríamos decir, bueno, voy a comentar la famosa estadística que existe de 1 de cada 100 psicópatas, o sea, una de cada 100 personas, perdón, son psicópatas, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que los psicópatas están integrados en la sociedad, que no tienen por qué matar, que no tienen por qué delinquir, ¿vale? Que básicamente, en definitiva, los medios de comunicación, la prensa, etcétera, a todo lo llaman psicópatas, ¿no? Correcto. No separan ese criterio de, bueno, pues este es un psicópata, no lo es, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos llegar a decir incluso que un psicópata, aunque nace con esos déficits, esas carencias, esas características, esos déficits de empatía, etcétera. Sí, determinados rasgos de personalidad que le terminan convirtiendo en quien es en adulto. Eso es. Y yo diría que si se integra y se desarrolla en la familia correcta, con una serie de valores, principios adecuados, no tiene por qué desarrollar lo que es, por lo menos, el crimen. A lo mejor siempre va a ser una persona de una moral reprochable, ¿no? Siempre va a ser el típico jefe. El tramposo, el caradura, el que trata de trepar por medios ilícitos, pues ese compañero que te hace, cuando menos te los piensas, un feo y te quita el ascenso que creías que era para ti porque ha jugado sucio. De esos psicópatas hablamos. Por lo tanto, ya terminando con esta parte de psicópata-sociópata, digamos que el verdaderamente peligroso es el psicópata, porque el sociópata se podría incluso reintegrar, ¿no? En un momento dado. El psicópata al final es difícil, ¿no? Exacto. Hay una diferencia fundamental, si me permites, que no he comentado antes, entre el psicópata y el sociópata. Todos conocemos y sabemos lo que es la empatía, esa capacidad de ponernos en lugar del otro. Pero es que hay 4 tipos de empatía. Tenemos la empatía que podemos tener tú y yo, tenemos la empatía compasiva, que es esta empatía que lo que hace es que va más allá de ponerse en el lugar de los otros, es que me lo llevo a mi casa para que pueda comer, dormir y alimentarse y cuidarlo. Y luego tenemos la empatía oscura, que es la que tienen los psicópatas. Y la empatía cognitiva. Un psicópata sabe perfectamente lo que es el amor, la tristeza, el odio, sabe lo que es hacer daño. Y puede decir hacerlo o no hacerlo, pero lo hace, porque actúa siempre en su propio beneficio. Y luego tenemos la peor, que sería esta que se encuadra, esta psicopatía oscura, que se encuadra dentro del tríope, de la tríada oscura de la personalidad. Pero aquí, si juntamos rasgos de psicopatía, de maquiavelismo y de narcisismo, tenemos una auténtica bomba de relojería. Pero es que el sociópata sí tiene empatía, pero ojo, tiene empatía con su entorno más cercano. Padres, hermanos y amigos. Es capaz de cualquier cosa por defender a la familia, a los amigos, a los hijos. Mientras que el psicópata le da exactamente igual. Carece de esa empatía. Y la empatía no se puede enseñar. Puedes cambiar algunas conductas, que es de los tratamientos que se están hablando en centros penitenciarios, sobre cómo hacer que un psicópata que está cumpliendo condena, estamos hablando de un psicópata que cometió un delito contra las personas habitualmente, claro, no vas a poder cambiar. He dicho que es una forma de ser. Ahora, puedes ponerte a trabajar con un psicópata algunas conductas para que deje de hacer daño a la sociedad. Puedes. Sí, que adquiera autocontrol. Por ejemplo, que no sea tan impulsivo, que no nos cosifique, que no nos vea como objetos. Fácil no es. Y no hay unas investigaciones que demuestren que esto a día de hoy funciona. De hecho, el día que alguien descubra cómo cambiar el comportamiento de un psicópata, yo creo que gana un premio Nobel. Porque hay muchísimos investigadores, entre ellos Robert Hart, que dice claramente que un psicópata no se puede curar, entre comillas, porque no hay nada que curar, porque lo que tiene es unas carencias que no puedes enseñar ni cubrir.